Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Bienvenidos a Ojo con el Metal. Hoy tenemos una banda muy especial invitada desde Valencia, España. Hoy contamos con la presencia de Grial y hoy tenemos a 4 integrantes de esta mítica banda. Hoy tenemos a Carlos, a Rodrigo, a Vicente y a Daniel. ¿Cómo están? ¿Cómo está el clima allá en España? Uf, Pues un poquito con de tanto. calor ahora mismo, en agosto, que en el mes que estamos, está haciendo buen clima, calorcito bueno. A quien le guste. Me imagino, ¿no? De ese calor que te dan ganas de estar o abajo del aire acondicionado o del ventilador. Como estamos ahora. Sí. Sí. Sí, me imagino, pues acá también en México más o menos la situación está igual. Yo creo que ahora sí la ola de calor nos ha afectado a todos. Sí, así Eh, es, la verdad es que está pegando bastante fuerte en todas partes. Ojalá mejore. Mejorará. Bueno, para ir comenzando con esta entrevista, me gustaría contar un poquito de la banda que nace aproximadamente en 2002. Ustedes ya cuentan con 3 discos, uno en formato EP y 2 álbumes, que es Apocalipsis 2007, Camelot 2010 y su nuevo trabajo que es Fausto en este año. Me gustaría empezar con el inicio de cada uno en la música. ¿Cómo conocen este talento, esta pasión? Y si me pudieran responder la pregunta individualmente. Bueno, pues a ver, empiezo yo mismo. Yo empecé en el año 2000, me regalaron una batería y bueno, empecé a tocar la batería por aquella época, aunque muy poquito porque era menor y la batería no podía tenerla en casa y bueno, para acceder a ella era bastante complicado. Así que años después cayó en mis manos un bajo y ya pude empezar a tocar en casa. Entonces, al poquito de empezar a tocar el bajo, dio la casualidad que por aquella época Grial todavía no había cerrado la formación, le faltaba bajista. Y bueno, hablaron conmigo si quería formar parte del proyecto y accedí. Y la verdad es que desde entonces no he conocido otro proyecto. Empecé en Grial y aquí sigo. En 2004 es cuando llegué. En 2002 se formó la banda y en 2004, que es cuando empecé a tocar el bajo, es cuando me uní. No, pues casi 20 años entonces de trayectoria. Sí. Ha llovido ya un poquito desde La entonces. única banda, eso es devoción absoluta. La única, la única. No he conocido otra cosa. Pues voy yo, ahora mismo. Yo la verdad es que nunca he sabido explicar por qué me decanté por la batería. Escuchaba las típicas cintas con varias canciones de varios grupos que grababan amigos allá por el 97, 98, por ahí. Y no sé por qué acabé cogiendo la baqueta, la verdad, nunca he sabido explicarlo. Y bueno, desde los 16 años he estado en bandas. Igual te suena una de ellas, Keldark, que estuvieron por allí hace no mucho. No, no me suena. Voy a investigar de ellos. Vale, es que tenían bastante tirón por allí también. Más rollo thrash metal, Metallica, Megadeth, ese estilo. Estuve eso, en varias bandas, en River Gate, en Kaelus, en Gate, hasta que hace un año o así decidí quedarme como músico mercenario, músico de sesión. Y la grabación del disco de Grial fue mi primer trabajo como freelance, por así decirlo. Y así estamos. Sí. Yo en principio empecé, bueno, con 16 años empecé a tocar la guitarra, iba con unos amigos bueno, del gimnasio, del instituto, que tenían una banda y bueno, me gustaba verlos, iba a todos los ensayos, no me perdía ninguno y
con el tiempo pues me empezó a gustar la guitarra, de los instrumentos que veía. Bueno, la verdad es que el primero que me llamó la atención fue la batería, que es un poco el más vistoso porque es el menos común. ¿Quién puede guardar una batería en su casa? ¿No? Muy poca gente. Pero a mí me apetecía empezar a tocar la guitarra y ellos mismos empezaron a enseñarme y bueno, poco a poco una cosa llevó a la otra. Lo del metal ha sido de siempre. Siempre mis primeras partituras o mi primer libro de notas fue uno de Metallica, Bon Jovi, el AOR, Europe. También estuve un poquito con ese estilo y hasta hoy, así que 16, tengo 45, pues toda una vida, 30 años, ni más ni menos. Sí, también es mucha trayectoria, 30 años es mucho tiempo ya también. Vale, ¿me escucháis ahora mejor? He Sí, cambiado, me he quitado los auriculares y ya está. Vale, pues a ver, yo supongo que soy el más tardío de todos porque también soy el más joven. Entonces, yo con el instrumento empecé con 15, 16 años y fue casualidad porque una profesora de música faltó, vino otra a sustituir y esa persona me dejaba tocar el piano y a partir de ahí pues empecé. Y bueno, estaba en varias bandas, he coincidido muchas con Puché y poco más, en 2013 entré aquí en Grial, aunque parezca mentira. Tenía yo 20 años, 21, para ser más concretos. lo rápido que pasa el tiempo, entonces, cuando uno ve lo que ha hecho desde su trayectoria, se da cuenta de no sé, del año que está actualmente y te das cuenta de realmente de todo ese tiempo que le has invertido, le has, pues sí, le has practicado, le has demostrado al instrumento para ir mejorando. ¿Hay alguna canción que les haya marcado para querer ser músicos? ¿Alguna melodía, bueno, sí, más que nada, alguna canción que les haya marcado, que he dicho, con esta inspiración he compuesto, he querido seguir creciendo en la música? Muy buena pregunta. A ver, yo empecé a interesarme por este estilo, por el metal, power, escuchando. Los primeros grupos que escuché fueron grupos de aquí españoles, Tierra Santa y sobre todo Avalanche, el segundo trabajo que tienen, El llanto de un héroe. Ese disco la verdad es que me marcó bastante y a partir de ahí empecé a interesarme más por el género y a escuchar más detenidamente los instrumentos, la música, todas las melodías. Y ahí es donde empecé, que creo que fue por el 99, si no recuerdo mal, cuando salió el disco más o menos. Bueno, a cinta de cassette en aquella época. Y nada, hasta ahora poco a poco he seguido escuchando más grupos, no solo nacionales, sino también internacionales. Y hasta el día de hoy el power metal es el estilo que más me ha gustado, que más me ha llegado. Pues seguir el orden en el que hemos hablado antes, en mi caso, de esas cintas que mencionaba con canciones variadas de grupos y demás, la que me marcó especialmente fue la última canción de la cinta, que era Damage Inc. de Metallica, la última canción del Master of Puppets. No porque le tenga un especial cariño a esa canción por nada, sino porque fue, digamos, la que me introdujo a mí en el mundo de la música, era la que más escuchaba y tal, pero sin duda sí que podemos decir que Metallica es el culpable de que yo esté tocando hoy en día. Pues en mi caso, los grupos que más me influyeron, aparte de los grupos con los que empecé en el metal, fueron Helloween, Gamma Ray, No World Order, creo que era uno de los discos que más me gustaba de Gamma Ray. Estuve, bueno, Within Temptation, este tipo de power con voces más líricas. Cuando escuché ese estilo, sí que
fue cuando decidí que lo que quería hacer era eso. Bueno, yo tengo como dos variantes porque durante una etapa de mi vida también toqué el bajo y digamos que con el bajo, por ejemplo, fue mucha la influencia que tuve a través de Red Hot Chili Peppers, pero a la hora de tocar el teclado y a la hora de componer música fue sobre todo el power metal, por eso al final he acabado donde he acabado, pero como canción en concreto que yo creo que me marcó a la hora de componer y de tocar, Learning to Live del segundo disco de Dream Theater podría ser como mi canción fetiche, que es a la que siempre vuelvo, una canción que no me canso nunca, y Jordan Rudess en concreto como músico me han marcado mucho. No, pues ahora sí que es muy diversa la forma en la cual cada uno va teniendo como su inicio y su gusto a esta pasión de la música. ¿Cómo nace el grupo, cómo nace la banda Grial? ¿Cómo llega esa idea de formarse, de... Bueno, en principio yo salía de... Se acabó un proyecto musical en el que participé. Yo tendría en aquel momento 19 o 20 años, no recuerdo mal. Y bueno, se me había quedado colgado un tema, estaba componiendo un tema sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y bueno, pasó un poco de tiempo. No, en mi círculo más cercano no había ningún grupo de amigos que despuntara con ninguna banda y me puse a componer individualmente. En lugar de hacer un único tema, decidí dedicar un corte a cada jinete, por así decirlo. Y bueno, casi compuesto lo que acabaría siendo el primer EP de Grial. Pues hablé con algunas personas que estaban implicadas en la antigua formación, como fueron en concreto Rubén y Eli, y bueno, buscamos músicos afines al estilo y poco a poco pues empezamos a ensayar y una cosa llevó a la otra y de que me di cuenta, pues ahí estábamos con Grial. ¿Cómo fue la incorporación de las siguientes generaciones? Bueno, en principio la formación original eran Eli a la voz, Sento a la batería, Rubén al teclado, Vicente al bajo y yo a la guitarra, pero Sento tuvo que dejarse la batería por motivos laborales y fue sustituido por Lucky. Eli tuvo que dejarse la formación por motivos personales y fue sustituida por Elena. Y luego Rubén decidió dejar la banda porque bueno, llevaba mucho tiempo tocando, trabajo, familia, un poco todo. Y entonces nos pusimos en contacto con Dani previamente, dejó la formación Lucky y tuvimos la suerte de contar con Puche. Entiendo. ¿Cómo fue la elección del nombre? ¿Cómo nace el nombre de la banda? Pues el nombre de la banda, en principio, queríamos hacer referencia a una copa, ¿no? Algo así con lo que se pudiera brindar, ¿no? Con la gente, algo así relativamente amable. Y el primer nombre que barajamos era, podríamos llamarnos Cáliz o algo similar. Lo que pasa que en aquel momento ya existía en el panorama un grupo con ese nombre y a Rubén, el primer teclista que tuvimos, se le ocurrió que, bueno, pues Cáliz, pues Grial, que viene a ser lo mismo. Y entonces sí que es verdad que sugerimos que vale, que sí que Grial, pero con Y, porque pasábamos de tener problemas con el tema del copyright y demás, porque ya nos había pasado de ir buscando nombres, luego al final todos los nombres existían, siempre llegábamos tarde, y así fue, el nombre se le ocurrió realmente a Rubén y lo modificamos con la Y por esa simpleza. ¿Cómo fue la definición para elegir el power metal como género principal? Siempre fue lo que más
me motivó en concreto, como uno de los miembros fundadores, lo que más me motivó para componer y para tocar. Yo en aquel momento estaba muy enganchado a bandas como Mago de Oz y Avalanche, que tuvieron por costumbre en uno o dos discos hacer discos temáticos, y entonces me pareció que esa línea era un poco la que queríamos seguir, el power metal por afición musical y la forma de componer los trabajos porque en aquel momento me pareció una idea maravillosa, hacer como pequeñas óperas metal, ¿no? Que a lo largo de un disco se contara canción a canción una historia completa. Claro. Bueno, ya brincando a sus discos, el primero es Apocalipsis en 2007. ¿Cómo fueron las primeras ideas para crear ese álbum? ¿Cuál fue la inspiración general? Pues viniendo de un tema que nunca vio la luz del proyecto anterior que he comentado, distribuimos los temas tomando como eje cada uno de los jinetes, 4 de ellos en principio, guerra, hambre, peste y muerte, y cayó en mis manos un libro que no recuerdo muy bien de quién era, se titulaba El quinto jinete, creo que era sobre la Guerra Civil Española, y hacía referencia un poco si no recuerdo mal, hacía referencia como al olvido, ¿no? Como a que muchas veces no contar determinadas historias, como el tema del Holocausto, por ejemplo, cuando dejas de hablar de determinadas cosas, la auténtica muerte es el olvido, ¿no? Cuando ya no puedes hablar ni siquiera de lo que ha pasado. Y me pareció un cierre original para este disco, y así fue como realmente lo que iba a ser un tema se convirtió en el primer EP de la banda, con una introducción y 5 cortes. ¿Nos pudieran contar un poquito de cómo fue la inspiración de la portada? Pues en principio, como hablábamos de determinados males sociales, nos interesaba que saliera la imagen de un guerrero, ¿no? El primer corte es guerra, y nos parecía bien que el representante de la portada fuera el típico guerrero vestido pues, como un cruzado, y bueno, haciendo referencia a los demás jinetes, bueno, pues un mar de calaveras sobre el que el cruzado trataba de salir o trataba de escalar. Nos pareció una muy buena idea, y luego, dada la temática de los álbumes que hemos ido publicando, nos quedamos un poco con la referencia del guerrero, ¿no? Del yelmo, que ha sido un poco recurrente en las portadas. La portada la diseñó Sento, que tiene mucha mano para la ilustración, y así fue, lo teníamos cerca porque uno de los nuestros tenía la habilidad, y entre todos pensamos el concepto. Ese personaje que han tenido siempre en las portadas, ¿tiene como una especie de apodo o cómo se dirigen siempre con él? Lo llamamos cariñosamente el Caballero del Grial por el tema del nombre, pero no le hemos puesto ningún nombre. No es un poco el Eddie de los Maiden, ¿no? O la calabaza de Halloween, pero no le hemos bautizado oficialmente. Pues habría que hacerlo, fíjate. ¿Cuál fue la canción que más les complicó, digamos, componer de ese primer disco? La más complicada de componer, la última que llegó, fue El Olvido. Fue la última. Porque las otras 4 estaban bastante dibujadas, y la idea del último track fue ya tardía. Entonces, creo que es la que más me costó en aquel momento de componer. Entiendo. Ya para Camelot estuvieron los 4, ¿no? ¿O quién No. falta? No, ¿No? todavía no. Camelot estábamos ya, bueno, en Apocalipsis ya estaba Vicente, aunque no cuando se empezó a componer,
pero en Camelot sí, ya. De hecho, uno de los cortes es prácticamente exclusivamente suyo. El ¿Dónde estás? La compuso él mismo. Retomó con Camelot de 2010. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo nace la inspiración de esos temas? Pues a ver, lo que yo recuerdo, que sí que teníamos claro que queríamos contar la historia de Camelot porque es un tema bastante típico en el género de power metal. Y se han contado muchas historias, hay diferentes versiones en distintos libros y al final dimos con una película en concreto, una película, no me acuerdo del año, es bastante antigua, que se llama Excalibur. Y digamos que ahí es donde cogimos como el guión que íbamos a usar para contar esta historia. Por ejemplo, en la canción de Excalibur hay como distintas versiones. Está la de la Dama del Lago y la que todo el mundo conocemos de la espada clavada en la piedra. Y en esta película la historia se cuenta de forma en la que aparecen estos dos elementos. Y nos pareció una buena forma de escribir, por así decirlo, todo el guión de este segundo disco, bueno, segundo trabajo, primer disco. ¿Cuál fue la canción que también les costó más trabajo poder realizar? Ahí, Carlos, no sé cuál es la que más, que es al fin y al cabo el que más ha compuesto de Grial. Yo creo que no recuerdo en Camelot que hubiera ninguna que me costara especialmente más que el resto. Sí que es verdad que había un tema que me costaba resolver, que fue precisamente el que compusiste tú. El de ¿Dónde estás? Que es cuando, cuando Lanzarote se vincula al rey, ¿no? Al rey Arturo. Es cuando él está buscando alguien a quien seguir, un ideal al que dedicar su vida y es el momento en el que encuentra a Arturo y es derrotado en el puente que él mismo estaba custodiando. Entonces, a lo mejor en ese tema, si Vicente no hubiera venido con una idea, pues se me hubiese atragantado. De hecho, no le estaba prestando atención todavía. De hecho, recuerdo que ese tema lo terminamos de componer y arreglar la misma semana que entrábamos en el estudio. Qué desastre que somos. Sí, Fue sí, in sí que es verdad. extremis. Un clásico. Eso le pasará hasta a los más grandes, seguro. Pero luego esos temas se vuelven los más emblemáticos, ¿no? Sí, al final salió bien la cosa y fue uno de los temas más del estilo que igual que quizás otros. Quedó bastante power. Claro, claro. También si nos pudiera compartir un poquito de la inspiración de la portada. ¿Cómo nace la idea con el caballo? Al final yo creo que fue Sento igualmente. En ese disco Sento ya no formaba parte de la banda, pero bueno, es un amigo y decidimos contar con él otra vez para que hiciera la portada. Y la verdad es que él lo tenía bastante claro, es un género que le gusta. Al hablar de Camelot, el caballero ya tenía que estar bien plantado, con su armadura brillante, con su pose. Y bueno, el caballo obviamente no podía faltar ni en una portada de Camelot ni en un grupo de power metal. Entonces fue bastante claro, creo que para él, realizar la portada, lo tenía muy decidido. Entiendo, entiendo. Pues muy buena portada, muy limpia, digamos, más que nada en la parte de cómo resalta el caballero de arriba del caballo, es muy, muy buena, muy padre la portada y los felicito por ese diseño también, que le da el contexto completo a su trabajo. Bueno, ya brincando a este año que comparten su nuevo trabajo Fausto,
Bueno, llevábamos, el primer disco fue de temática oscura, ¿no? Digámoslo así, el tema del apocalipsis. El segundo fue Camelot, que en principio los temas tenían cierto brillo, eran pues un poco más esperanzadores, la letra y demás. Y decidimos, bueno, volver un poco al origen de lo que empezó siendo Grial y yo en aquella época estaba leyéndome la obra de Goethe, Fausto, con el mismo nombre del disco, y me pareció una historia lo suficientemente oscura como para poder dar un salto más allá de Apocalipsis, ¿no? Porque, bueno, realmente, ¿qué más oscuro que un pacto con el diablo y todo lo que acaba sucediendo en la historia? Entonces, nos pareció que era un buen tema, lo hablamos la banda, lo comentamos y bueno, y empezamos a trabajar sobre Fausto. Ya centrándome completamente en Fausto, me gustaría conocer el origen de las canciones, cómo es que nacen estas ideas. Eh, y me gustaría empezar con una de las canciones que ya se volvió como mítica, En el cielo. ¿Cómo nace esta inspiración del tema? Bueno, siguiendo el propio guión que marca la obra de Goethe, todo empieza con una especie de apuesta, ¿no? En principio, cuando se abre el telón, se muestra a Dios, ¿no? Vanagloriándose de su creación, diciendo, mira qué bien me ha quedado esto, ¿no? Y al lado está Mefistófeles, la representación del diablo, y está Dios hablando concretamente del ser humano, ¿no? Mira qué criaturas, ¿no? He creado, mira qué dichosas son, qué buenas son. Y hace referencia concretamente a Fausto. Dice, mira, mi hijo Fausto se dedica al estudio, ha dedicado toda la vida al saber, a investigar, es un hombre piadoso. Y es ahí cuando el diablo le reta, le dice, ¿qué te apuestas a que no es tan piadoso? ¿Qué te apuestas a que lo puedo corromper? Y entonces es cuando Dios le dice, no creo que puedas corromper a Fausto, y el diablo se propone bajar a la tierra para engañarlo. Es esa la temática del primer tema, así es como empieza la obra. Bueno, el pacto es ese momento en el que el diablo ya se cuela en los aposentos de Fausto, lo pilla en un momento de bajón, en un momento débil, en el que él está feliz por haber estado estudiando toda la vida, es lo que le gustaba, lo que le gustaban en los libros, era el conocimiento, pero se da cuenta de que al final de su vida ha estado tanto tiempo tratando de estudiar y de entender cómo funcionaba la vida, que por algún motivo pues, se ha olvidado de vivirla y él estaba compungido, estaba triste. Y es esa brecha la que utiliza el diablo para decirle, yo puedo hacer algo por ti, yo puedo devolverte la juventud, yo puedo hacer que vuelvas a tener este tiempo que crees haber perdido. Y el pacto es un poco un susurro, lo que le susurra el diablo, es una letra dura, dice cosas eh, mm, poco amables, ¿no? Pero es que hay que entender que ese tema es el diablo hablándole, envenenando el oído de Fausto para que acceda a venderle su alma a cambio de conseguirle un momento de felicidad, para lo cual tiene que devolverle la juventud para que él pueda vivir esa vida que todavía no ha vivido. Instrumentalmente, ¿cómo trabajaron ese tema? ¿Cómo fue la visión para que sonara rítmicamente la canción? Bueno, esta canción, como en general, Fausto tiene mucho de teclados, mucho de órganos, y los teclados son una base importante. En principio le dimos muchísimo peso a ese instrumento y a algunas melodías cuyo único culpable es Dani, si tienes algo que añadir. No, a ver, recuerdo una anécdota graciosa que además lo recuerdo, porque cuando estuvimos trabajando esta canción hace tiempo, recuerdo que me dijiste, tiene que parecerse a la de la casa al final, puede ser, que me nombraste algo así, y dije, ok, pues lo que sea. No conocía la melodía, pero bueno, nada, básicamente eso, yo jugaba un poquito con el tema de melodías y eso hice en esta canción. La verdad es que no, en esta canción en concreto creo, no recuerdo haber aportado demasiado, fue todo trabajo de Carlos, pero bueno.
Sí, hay mucho teclado en este disco, desde luego. Hombre, teníamos que aprovechar que teníamos un gran maestro ahí en las teclas para explotarlo. ¿Cómo se reparten el trabajo? A ver, básicamente en la mayoría Carlos es el que hasta ahora ha compuesto casi todo lo que es la música y las letras, pero porque es una máquina de componer, la verdad. De repente estamos ensayando un día y al siguiente ensayo Carlos llega y dice, se me ha ocurrido un tema. Y lo trae y por lo menos ya trae letra, trae unas melodías. Y la verdad es que la cabeza de Carlos no para, no puede evitarlo y por eso prácticamente todo lo que hay, Carlos ha sido el culpable de esto. Sí que es verdad que ahora para Fausto, Dani es muy culpable de cómo ha quedado la cosa, porque Dani, instrumentalmente hablando, las orquestaciones, ahí tiene bastante que aportar, ¿no, Dani? Eres Lo bastante siento. culpable en eso. Lo siento por cómo ha quedado. Sí, bueno, yo para las letras soy un poco negado en ese sentido, no he hecho letras nunca, entonces no se me ha dado nunca bien, pero es verdad que tanto en este proyecto como en mis anteriores proyectos siempre he sido una persona bastante proactiva a la hora de hacer música y si bien a lo mejor o no llego con una canción terminada o se me ocurre un arreglo o demás, cuando compongo una canción sí que sé lo que quiero transmitir y por ejemplo con Carlos es bastante fácil que él entienda lo que yo quiero decir con la canción y él solo poner la letra. Pero vamos, en este disco en concreto, más que eso ha sido sobre todo arreglos. He propuesto muchos arreglos que a mí se me van ocurriendo, buenos, malos, eso ya, pero en ese sentido sí que me es más sencillo. Desde luego letras va a estar complicado. Y en el caso de con Vicente, ¿usted qué cargo ha tenido como en la composición del trabajo, digamos, en general, De Fausto, de Fausto? pues la verdad es que de Fausto es el disco en el que quizás menos protagonismo tiene el instrumento, el bajo, porque como bien ha dicho Carlos antes, hemos querido para este tipo de temática darle más protagonismo a lo que son los órganos, los teclados, todo el sonido ambiente. Entonces el bajo ha quedado más como en un segundo plano, no tiene tanto detalle como lo puede tener en Camelot y pasa un poco más desapercibido. Pero bueno, algún arreglo, algún detalle que cuando la canción ya está compuesta, pues se me ocurre, pues mira, aquí podría meter este detallito, aquí podría hacer tal. Fausto, como he dicho, ya tiene menos presencia el bajo, pero bueno, para el siguiente trabajo, pues seguramente coja un poquito más de fuerza otra vez. Pero Fausto es un disco para que los teclados estuvieran muy presentes y es lo que así hemos querido transmitir. Para Cocina de Bruja, ¿cómo fue la composición y la inspiración general del tema? Pues Cocina de Bruja es el paso que tiene que dar Fausto para recuperar la juventud. Le lleva a Mefistófeles, el diablo, le lleva a casa de una bruja donde pues, preparan unos mejunjes para devolverle la juventud. Fausto no lo tiene nada claro, está a punto de arrepentirse casi cuando va a pasar por ese ritual. Pero bueno, él estando allí en esa cocina de bruja, ve en un espejo a Helena de Troya y se queda enamorado de ella. Entonces el diablo una vez más le susurra, no te preocupes que yo puedo conseguir que conozcas el amor, ¿no? Y bueno, y por esas Fausto se deja llevar. Pero a punto estuvo al principio ya de la obra, a punto estuvo de renunciar a eso. Como para uno de sus temas también muy emblemáticos, Mentiras, ¿cómo surge la inspiración del tema? Esa pregunta es Esa para ti, Dani, pregunta, que la esa es compusiste para tú. Dani, sí.
A ver, yo hice la música, como bien te decía antes. La letra se la puso Carlos, y Carlos sabe bien de qué habla la letra. Básicamente es lo que realmente no le cuenta, las mentiras que le cuenta Fausto a la muchacha, ¿puede ser? Es que yo de nombres, pero básicamente eso es lo que trata. La canción en realidad, lo que es la estructura musical, eh, es de un proyecto anterior que yo tenía junto con Buché, de hecho, y se quedó como un poco en el aire la canción, y lo que hice fue retomarla para Fausto, modificándola lo que tuviera que modificarla. La verdad es que la canción, como yo la presenté, como yo se la presenté a Carlos y al resto del grupo, a cómo ha terminado siendo, no tiene nada que ver. Pero digamos eso, que es una idea que yo tuve hace muchos años y la he retomado aquí. Entiendo, entiendo. Y en cuanto a la letra, ¿qué parte del pasaje es lo que contaría como tal? Claro, Fausto ve a Margaret, que es la gran perdedora de este trabajo, ve a Margaret por la calle, y el diablo hace que, bueno, de alguna manera la confunda con esa mujer que había visto a través del espejo. Y bueno, Fausto se enamora de ella, entonces empieza a cortejarla, él empieza a llevar regalos, empieza a intentar quedar con ella, pero claro, estamos hablando del siglo XIX, las formas de cortejo, bueno, a lo mejor eran muy atrevidas para aquella época, y bueno, poco a poco Fausto va urdiendo, bueno, Mefistófeles va urdiendo una serie de estrategias para que al final Fausto pueda acabar conociendo a Margaret y pueda tener algún tipo de relación con ella. Porque la condición para que Mefistófeles se quedara con el alma de Fausto es conseguirle al menos un instante de felicidad. Entonces, Mefistófeles creía que contando 3 o 4 mentiras, Fausto podía conseguir ese momento de felicidad, pero claro, las mentiras no suelen llevar a la felicidad, que es lo que sucede en este caso. Claro, en Remordimientos, después de que Fausto engañe a Margaret, hay una serie de acontecimientos terribles que acaban con la vida de todo el mundo, acaban con la vida de Margaret, pero también de la madre de Margaret y de su hermano, y al final esto es un desastre, ¿no? Y hay un momento en el que Fausto sucumbe a la culpa, ¿no? Dice, vale que no es que haya sido yo concretamente el que ha estado manejando esto, pero al final yo le he dado el control de mi vida al diablo. Entonces, ¿qué se puede esperar, ¿no? Y es un momento en el que Fausto toca fondo. Ok, ok. En cuanto a instrumentalmente, ¿cuál es la canción que más les costó trabajo componer de este disco? ¿Alguien se, alguien se atreve? A ver si coincidimos. A ver, yo diría que Salvación. Salvación fue una canción bastante durilla. Lo que pasa es que es cierto que varias canciones pasaron como por diferentes etapas, siendo casualmente una de ellas, recuerdo Mentiras en uno de los últimos ensayos, decir yo, es que esto no está bien, y cambiarla prácticamente entera. No entera, pero cambió bastante parte de la canción y fue como, uf, no sé si he hecho bien, pero bueno, al final quedó lo que quedó. Pero yo creo que en cuanto a tiempo invertido en la canción, yo creo que Salvación fue complicada. Sí, yo creo que ahí coincidimos prácticamente todos. Aparte que Salvación es la más larga. A mí personalmente, tanto Mentiras como Salvación son las dos que más durillas Sí, las más duras. Para mí son las que más me costaron. Sobre todo porque dice Dani, Mentiras, después de estar montada casi a última hora, se cambió, se reestructuró y la verdad es que entré ahí al estudio, recuerdo todavía con algunos flecos, que si vieras los apuntes que tengo yo de esa canción, todos son flechas, tachones y la verdad que bastante caótico. La guardo de recuerdo, que solo yo entiendo,
pero sí, fue bastante anecdótico por lo menos. No sé yo a Puché en la batería lo que le hizo sudar más, la verdad, pero a mí fue esa. Y de manera individual, ¿cuál fue el tema que más disfrutaron de Fausto? A mí, Condenada, la verdad es que fue de las primeras que se compusieron de Fausto, y como vienen en la misma dinámica que Camelot, la verdad es que la disfruté bastante. El principio de ese tema me gusta mucho, es muy como de orquesta, me recuerda mucho a la música clásica bueno, la música clásica antigua. Me recuerda mucho a ese estilo al principio, y la verdad es que me gusta. La disfruté bastante cuando se compuso y la disfruté mucho cuando se grabó. La verdad es que es uno de los temas que tocando me divierte mucho. Me divierten mucho todas, pero esa en concreto, la verdad es que es un tema que a mí personalmente me gusta. Pues hablo yo, por ejemplo. Yo creo que mi canción favorita desde que la escuché es Cocina de Bruja y con ello sigo. Para mí es la canción que más me gusta y que más disfruto tanto tocando como disfruté escribiendo. O sea que en ese sentido lo tengo claro desde el principio. Yo tengo un par. Valpurgis me gustó mucho y Condenada son dos canciones que me gusta bastante escuchar. A pesar de que Condenada fue, creo que la primera canción que se compuso de Fausto, si no recuerdo mal, la primera o la segunda. Y Valpurgis prácticamente de las últimas, pero son dos cortes que me gustan bastante. Yo me quedo con Valpurgis, sin duda. Es la que más disfruto y la que más sufro a la vez. Amor-odio. Sí, yo tengo una pregunta para Puche, aquí en directo. Cuando, cuando fuiste al estudio, ¿qué tema fue ese en el que pensaste, en qué momento me he dejado convencer para tocar esto? Pues eso fue difícil, ¿eh? Porque lo voy a contar, porque es que la mayor parte de la grabación estuve yo solo, prácticamente, habiendo ensayado las canciones muchas veces. Entonces, claro, cuando no tienes a ningún miembro del grupo y tú eres alguien que no forma parte del grupo como tal, pero bueno, salió bastante bien. Pero la verdad es que fue un reto. No iba a ciegas total, pero casi. Fue complicado. Estuvo divertido. Estuvo divertido. No, Valpurgis. Bueno, Ah, ahora en concreto no, pero Valpurgis ya te digo, es la que más disfruto y la que más sufro por el blast beat, los blast beats esos que tiene ahí entre medias, que ahí estoy al límite. Fausto, la portada, ¿cómo surge la idea del caballero? Ahora sí que quitándose el casco, como parte de la armadura. El yelmo, sí. ¿Cómo le surgió esta idea de la portada? Bueno, pues queríamos conservar, si no al caballero entero, por lo menos parte de él. Sí que nos gustaba la idea de, bueno, ya de adoptarlo como mascota, y nos parecía entretenido que en la portada, que sufrió algunos cambios, que la portada estuviera copada por esa imagen del diablo con la cabeza de carnero, el clásico bueno, desde cuestiones relativas al cine como a las representaciones eh, más cercanas a símbolos y emblemas tipo pentáculos y cosas así. Y bueno, mezclando los dos elementos sí que nos parecía que era una buena idea presentar a alguien con los atuendos de los monjes de entonces, pero con la cabeza de carnero y el yelmo en la mano como descubriéndose, ¿no? Como esto es lo que queda de mí. Y quiero agradecer especialmente a Jorge Iracheta, un compañero de México, que
supo plasmar perfectamente la idea que teníamos con su arte, ¿no? Y la verdad es que estamos muy satisfechos con la portada y con su trabajo, y muchas gracias desde aquí. Que otro mexicano tenga la oportunidad de crear o de compartir su talento con la portada de un disco, digo que padre, y pues espero saber de más trabajos de él y que pues siga compartiendo su talento con estos diseños que ayudan también a la inspiración general, porque cuando ves una portada creo que muchas veces es lo que también termina atrapándote con una banda. Así es. Sí, cuando una banda está empezando a despuntar o está aún en sus primeros trabajos, sí que es cierto que la imagen es muy importante, y desde luego Jorge lo consiguió. O sea, estamos muy contentos. ¿Cuál es la canción que más les han recibido de la mejor forma a sus fans? Pues el otro día trasteando en YouTube, la verdad que me di cuenta que Cocina de Brujas, la canción que más le gusta a Dani, es la que más escuchas tiene de YouTube. De Spotify no miré, pero la verdad es que la que tiene más escuchas con bastante diferencia. Tenía casi 9.000, era Cocina de Brujas, y la siguiente más escuchada en YouTube es Mentiras, con casi 3.000. Luego ya le siguen con 2.000 más o menos otras 3, 4 canciones. Plegarias, Condenada, En el cielo. Pero la que más es Cocina de Brujas. ¿Cuál es la canción que más creen disfrutar al momento de los conciertos? Más que nada de Fausto. Esta pregunta es difícil. Podemos decirlo, es que hasta el momento hemos hecho 2 conciertos solo. Y no hemos tocado todas las canciones en vivo todavía. Pero bueno, en los 2 conciertos hemos hecho el mismo repertorio, entonces dentro de esas sí que podríamos. La que más, claro, elige una, Puché. La que Yo, más disfrutas. yo aquí repito. Valpurgis, y la que más odias, ¿no? Sí, yo me quedo con ella para siempre. Cuando haya un La cuarto verdad, disco, me volverán a preguntar y volveré a decir Valpurgis, seguro. la verdad que sí, a mí Valpurgis es un tema que me gusta mucho, como ha dicho Carlos, porque es también muy power, es muy cañera. Yo la sufro mucho también. Hay 2 momentos al principio y hacia el final que yo personalmente lo sufro mucho, que toco sin púa. Pero me gusta, la canción me gusta mucho, la verdad. Yo también elegiría Valpurgis. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿No? Dani, no. Hombre. A mí, una de las que más me gusta tocar en directo, sin contar Cocina de Bruja, es La de Muerte, porque tenemos una especie de pique, Carlos y yo, y es muy divertido. Pero bueno, Walpurgis. Sí. Sí, es verdad, tenemos ahí un solo cruzado que sí que es verdad que es bastante entretenido de tocar. De su repertorio general de Grial, de todo lo que han compuesto, ¿cuál es su canción favorita? Ya contando Camelot y contando Apocalipsis. Es complicado. ¿Tenemos que elegir una de los 3 discos o podemos elegir una de cada disco? Pues está bien, una de cada disco. Una de cada disco. Yo de Apocalipsis me quedo con Guerra, sin duda. Me parece que tiene bastante pegada. De Camelot, tengo 2. Excalibur y Santo Grial me gustan mucho. No sabría con cuál quedarme de las 2. Excalibur es la que más sufro. La verdad es que la que más sufro de Camelot en directo es Excalibur, por lo mismo que Valpurgis. Al tocar sin púa hay momentos que sufro un poquito. Pero en el fondo la verdad es que me gusta. Excalibur igual elegiría. Y de Fausto, como he dicho antes, Condenada es de las que más me gusta. Yo, si tuviera que quedarme con una sola, con una,
creo que me quedaría con Volveré, que es el último corte de Camelot. Pero ya no a nivel musical, porque creo que a nivel musical igual la que más atractiva me resulta a fecha de hoy es Condenada. Pero creo que el mensaje de Volveré es muy esperanzador. Y después de todo lo que se pasa en ese disco, después de haber perdido la vida el rey y demás, dejar en herencia su sueño, me parece una letra y un mensaje muy, muy positivo. Creo que me quedaría con esa solamente por ese aspecto. Yo no sabría decirte, porque realmente he tocado, de los dos discos anteriores he tocado algunas, pero no todas. Pero si me tuviera que quedar con una solo de toda la discografía, más allá de haber dicho ya cosas de Fausto, que obviamente le tengo mucho cariño a todo el disco, yo creo que sería Excalibur, porque al final es la que más... No sabría decirte si es la que mejor representa al grupo, pero creo que es la que la gente como que, si tiene que, yo creo que si tiene que pensar en Grial, piensa en esa pegada y esa apisonadora que es esa canción. Esa es mi opinión. Claro, en mi caso tampoco puedo hablar mucho porque de lo anterior a Fausto solo conozco precisamente el Santo Grial y Excalibur. Por decir alguna, yo diría Excalibur también. ¿Tienen alguna fecha ya programada para finales del año? Justo para finales de año, es que para una que puedo responder, pues para el 2 de diciembre tenemos cerrado un concierto en la Sala Jerusalén, aquí en Valencia, con los compañeros y amigos de Silvania, para presentar este trabajo. Un adelanto del setlist que van a usar para esa fecha. Estamos en negociaciones todavía. Más o menos hablamos algo hace un par de días, pero todavía creo que aún se tiene que conformar todavía. Pero sí va a Sí, haber de Apocalipsis y de Camelot, ¿no? De Camelot puede que haya una. sí, Fausto prácticamente lo tocaremos, dependerá del tiempo que tengamos, pero prácticamente caerá entero y de Camelot sí que rescataremos algún hito. Veremos qué podemos hacer con Apocalipsis, dependerá de el tiempo que tengamos para el directo, que eso está también en negociaciones, pero vamos, en principio, principalmente Fausto, pero no nos vamos a olvidar de dónde venimos. Está bien, porque luego nada más tocan lo del nuevo disco y uno como fan se queda con ganas de escuchar los clásicos y luego está así como de, voy a ir al siguiente concierto a ver si ahora sí ya tocan las legendarias, las padres, las con las que uno se atrapa, ¿no? Con el grupo. Digo, yo sinceramente llegué con Fausto, pero pues escucho algunas de Apocalipsis o de Camelot y digo, entiendo de dónde viene esta afición desde Latinoamérica desde hace muchos años. ¿En estos próximos conciertos habrá alguna colaboración con algún invitado, con algún artista invitado? Bueno, pues en el disco sí que han colaborado un par de personas. Teresa Cariñena puso el cello en la introducción, por ejemplo, y Ferran de Ceragon puso voz a El Diablo en el primer corte, en El Cielo. Y aún tendremos que hablar con ellos, pero en principio sí que esperamos que uno o quizá ambos puedan acompañarnos, sobre todo aquí en Valencia, porque ellos son de aquí también. Y no sabemos si cuando tengamos que salir fuera, pues a lo mejor alguno puede arrancarse, pero en principio sí que contamos con que alguna colaboración podemos tener. ¿Algún mensaje para sus seguidores? No dejen de seguirnos. A ver, yo sí que es verdad que para los seguidores, sobre todo agradecerles el que sigan ahí, porque hemos estado bastante tiempo fuera
hemos estado desaparecidos y la vuelta ha sido, la verdad, es que muy... Nos estaban esperando y nos lo han hecho saber, y la verdad es que estamos muy agradecidos por toda la acogida que estamos teniendo y la acogida que está teniendo Fausto. Entonces, agradecerles que hayan estado ahí y que sigan estando. La verdad es que uno lo retoma con mucha fuerza al ver todos los mensajes que recibimos. La verdad es que con ilusión. Ya volvíamos con ilusión, pero ahora estamos cogiendo una fuerza y unas ganas que si no fuese por ellos no las tendríamos. Bueno, ya para finalizar, la pregunta obligada, ¿vienen a Latinoamérica pronto? Ojalá. Es que si no lo hago me van a colgar sus seguidores, entonces pues tiene que salir. Yo estoy todo el rato que dura la entrevista, estoy esperándola. Ojalá. La verdad es que nos está costando bastante cerrar algunas fechas por nuestros trabajos. Cada uno nos dedicamos a una actividad, entonces es muy difícil cerrar fechas que estén relativamente cerca. Entonces, a fecha de hoy no nos planteamos todavía salir de la península. Si en algún momento tuviéramos que hacerlo, desde luego que sería Latinoamérica donde iríamos, porque recibimos muchísimo cariño de aquella parte del mundo. Casi todas las interacciones son con gente de allí, con Bolivia, Perú, Argentina, Colombia, México. O sea, muchísima gente de allí nos escribe siempre dándonos ánimos. Muchos cuando volvimos escribían o posteaban, ostras, Grial ha vuelto, yo sabía que iban a volver, no creía que se quedara la cosa solamente con Camelot, hacía mucho tiempo no teníamos noticias suyas. O sea, ha sido gente que de verdad se ha portado con nosotros muy, muy bien, y si tuviésemos que salir, si tuviésemos la ocasión de hacerlo, sería allí. No sabemos a lo largo de la trayectoria de la banda cómo estará el asunto a nivel de ahora mismo, de este año, estos 2 años que vienen de cara. No nos va a ser posible, pero no se preocupen, que si en algún momento salimos de aquí será allí y veremos a ver. Los esperamos muy pronto. Esperamos que ojalá y llegue la oportunidad lo más pronto posible. Sería genial tenerlos por acá, el poder disfrutar de las canciones en directo, y les deseamos el mayor de los éxitos para que muy pronto nos den esa noticia y ahora sí que poderlos ir a disfrutar a donde puedan venir. Muchísimas gracias, José, Muchas muchísimas gracias. gracias por invitarnos a tu programa, por hacernos esta entrevista y por lo duro que son los nuevos comienzos y lo bien que lo estás haciendo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por dedicarme este espacio, por siempre ser muy atento como banda también. Muchísimas gracias a Grial. Personalmente se volvió uno de mis grupos favoritos, y ver el recibimiento que están teniendo en redes es muy padre, es muy bonito, y de verdad les deseo el mayor de los éxitos para que la comunidad siga creciendo. Y pues cualquier cosa que les podamos ayudar en publicidad en redes sociales, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Agradecidos. Sí, principalmente nos estamos moviendo en Instagram, que viene a ser @grial_metalband, y en Facebook. No nos estamos moviendo con otras de momento. Está bien, está bien. No, pues muchísimas gracias. De verdad, es un honor siempre tenerlos por aquí, por el canal, y esperamos que tener la oportunidad cuando puedan anunciar algo o su siguiente disco, de poder seguir colaborando con ustedes. Igualmente, hombre. Gracias. Muchas gracias.